Muy bien. Bienvenidas todos y todas. Hoy no estamos aquí para hablar de empoderamiento superficial. Estamos aquí para hablar de raíz. Silvia y Gaby vienen del mundo corporativo. Han dirigido, acompañado decisiones estratégicas y visto en primera fila la presión que viven las mujeres cuando sostienen resultados, familia y estructura al mismo tiempo. AMA nace como una respuesta a algo que ambas identificaron. No basta con sostener estructuras si no cambiamos la relación que tenemos con nosotros mismos, en este caso con nosotras mismas. Y estoy aquí moderando porque esta conversación no nos excluye a los hombres. Al contrario, necesitamos presencia consciente, corresponsabilidad y diálogo. Y quiero hacerles una pregunta a ambas. Y vamos a hablar en algunos marcos estructurales. Pero la primera pregunta es, ustedes han estado liderando, tomando decisiones y viviendo y viendo de cerca la realidad de muchas mujeres. ¿En qué momento entendieron que no bastaba con sostener estructuras, que era necesario crear AMA? Y les voy a pedir que lo respondan en menos de un minuto cada uno. Javi. Muchísimas gracias por siempre estar y ser para estas creaciones poderosísimas. Gracias a Silvia por el llamado a crearlo y el estímulo a hacerlo. Y gracias a cada una de las participantes que nos acompañan, a Verónica, a Sara y a Gabriela. En mi caso, acompañando procesos estratégicos y liderazgos, que es lo que he venido haciendo gran parte de mi vida, he ido viendo, ¿no?, que algo se repetía y era una constante, que son las mujeres así altamente capaces, altamente resolutivas, brillantes, con ese deseo de comerse el mundo, de decir aquí estoy, pero profundamente desconectadas, y eso ha sido una conversación contigo también, de sí mismas, del ser mujer, ¿no? Y se sostienen resultados, se sostiene los equipos, se sostiene la casa, muchas son madres, entonces se sostiene la familia, ¿verdad? Todo esto al mismo tiempo. Y entonces, comparándolo con mi vida misma, ¿verdad? Porque también lo he atravesado, haciendo todo esto y de repente quiebre total, transformación total, como lo he compartido, transformándome cuando estaba transformando organizaciones también, un divorcio, empezar desde cero, la identificación de cómo yo he sido partícipe de esta, perdón la expresión, M, ¿no? Y ERDA que he creado para mí misma. Entonces entendí desde eso que comencé a reconstruir en mí, que no era externo, y eso lo comparto con Silvia también, y que tampoco se trata de hacer más y de ser más, sino de volver a revisarte a ti internamente y volver a esa raíz como tú lo dijiste. Entonces, ama nace desde esa comprensión y desde ese compartir. Gracias, Gaby. Silvi. Bueno, desde mi experiencia liderando el área de talento humano, que es un tema de tratar con muchas personas, con muchas ideologías, con muchos pensamientos, es también a veces como que uno puede llegar a colapsar porque también es una línea muy fina, tanto para la parte como directorio, para la parte de la empresa, como también para el personal. Es una área donde no solamente buscamos ser empáticos, sino también entender y ponernos en los zapatos de otras personas. Pero en ese camino, asumiendo el liderazgo del negocio familiar, pues de las empresas familiares, me fui dando cuenta que hay algo muy fuerte, hay muchas mujeres en la empresa que están comprometidas con su trabajo, que están comprometidas con las responsabilidades que les giran, que están alrededor de ellas y que buscan sostenerlo todo, porque como mujeres eso hacemos, no queremos, como decíamos al principio, buscamos sostener todo para que todo marche bien y que exista la paz y que exista el equilibrio. Entonces, ahí fue que se me generó una duda en decir, ok, buscamos sostenerlo, eh, y nosotros, ¿quién nos sostiene? Entonces, empezamos a callar y pues no se va empezando a hacer el silencio, que puede ser algo pequeño, y se termina siendo algo tan abrumador, ¿no? Entonces, hoy puedo decir que veo mucho agotamiento y ese agotamiento lo vamos normalizando, es decir, ya llega el fin de semana y voy a descansar. O ya llega la noche y me voy a descansar tranquila, un baño y pasa. Y así nos vamos nosotros mismos, pues como mujeres engañando y lo escucho con mucha frecuencia.
Entonces he visto mucha culpa, he visto mucho, aparte del silencio, la culpa, esa culpa que acompaña en cada paso y decir, ay, si no lo hago, ay, no, 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 tengo que llegar rápido por la comida y por muchas cosas más, ¿no? Entonces, también quiero crecer, pero no tengo el tiempo. Entonces, hay culpa, incluso hasta para crecer, como mujer, como profesional, como ser humano. Y el famoso miedo que nos acompaña, al menos en las mujeres que están en la organización, es como la sombra, es que esa voz que a veces no es un miedo retador, sino un miedo de fallar. Más bien, es el miedo de fallar como mujer y miedo incluso hasta poner límites. Entonces, todo es una combinación que me hizo mucho sentido, mucho ruido y en estas conversaciones con Gaby, cuando le dije dentro de la empresa quiero transformar esa mujer, porque hay mucho talento femenino en la empresa y por qué no ese liderazgo femenino potencializarlo, ¿no? Desde su esencia, desde su raíz, no desde simplemente un cartón, porque realmente el cartón lo da toda universidad y todo, pero ese ser humano que está ahí a veces queda muteado, digo yo, queda silenciado. Entonces, pues es por eso que ahí entendí que antes de hablar de liderazgo, de resultados, cuando asumí el reto de estar siendo parte de este liderazgo y llevar el legado de una empresa, de un legado masculino, entonces como que buscar el equilibrio, ¿no? Dije no. Busquemos también hablar de la identidad. Hay una necesidad de hablar de identidad y sobre todo el bienestar emocional, eh, más allá de un bienestar económico o social, ¿no? Entonces, por eso es cuando hablando, bueno, este ya estaba ama y fue así como que, wow, porque luego vi un mensaje que decía, eh, vestir el color es amarillo, amar y ya, ¿ya? La vestimenta es amarilla, amar y ya. Entonces eran como que todo daba, dice, todos los caminos daban para ese destino, ¿no? Entonces, es por esa razón, el ser mujer, el escuchar esa voz femenina, porque la mujer le pone el detalle, esa cosita y como le pone el color, ¿no? O sea, no es que sacamos al hombre, sino que también es el complemento. Siempre he dicho que es el yin y yang, el hombre y la mujer son importantes en una organización, en el mismo liderazgo. Entonces, ese es nuestro reto y ese es mi reto también como mujer, porque nosotros de valorarnos, de escucharnos, pero más allá de que el mundo nos escuche, de escucharnos nosotras mismas. Y aquí es la decisión de ser y ya, yo ya decidí ser. Ahora estamos esperando que demás mujeres pues se unan y se animen también a ser. Perfecto, muchísimas gracias Gaby y Silvi. Entonces vamos a tomar en cuenta, gracias a sus respuestas, si el problema no es solo externo, entonces vamos a revisar los estados que sostienen nuestra vida. Y hemos dividido esto en algunos estados. El primer estado se llama identidad. Entonces voy a hacerles dos preguntas y un poco esta fase, esta parte va a ser como un pequeño foro entre ustedes para comentarnos sobre el tema. La primera pregunta es, ¿en qué momento comenzamos a medir nuestro valor por cuánto sostenemos? ¿En qué momento? Cuando siento que cuando el, 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 el cansancio ya no lo da solamente un día de descanso. Cuando nos damos cuenta de, de que el cansancio va más allá, de que el cansancio físico lo podemos recuperar en un día, pero el cansancio emocional es muy abrumador y es difícil de recuperar. Al menos desde la parte en la que yo lo veo, desde la parte emocional, desde la parte del ser humano, ahí nos damos cuenta en decir, wow, ¿a dónde hemos llegado? Y regresar a ver el camino que hemos transcurrido, es decir, qué cansado y qué capacidad he tenido para llegar a donde estoy. Porque ahí es donde uno valora, al menos lo he reconocido de esa forma, reconociendo el camino que he transcurrido. Gaby. Poderoso, Silvia, gracias. Para mí, mi proceso ha sido primero reconocer qué es lo que he estado sosteniendo. O sea, ese reconocimiento para mí es poderosísimo.
que no siempre se ve en primero, ¿no? Muchas veces podemos decir, ah, estoy siendo madre, voy al trabajo, soy esposa, ¿no? Y de repente eso se puede derrumbar, como cuando estuvo el COVID, ¿no? Y dices, carajo, ¿no? Y como que estamos hablando hace un rato, o sea, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto vale tu valor? ¿Cuánto vale tener buenas relaciones con tu mamá? ¿Cuánto vale tener buenas relaciones con tu esposo? ¿Cuánto vale y cuánto vales tú por crear eso en tu vida? ¿No? Entonces, para mí es un continuo descubrimiento. Te podría decir que el más importante para mí ha sido últimamente donde forzar de ciertas cosas desconocidas, porque para lo conocido tú puedes decir, ah, sí, el promedio de lo que yo he venido haciendo es esto de aquí, este es el valor, le sacas la media y por ahí puedo ir cobrando, ¿no? Y pensar que ese es tu valor, un número, pero no lo estás viendo desde la perspectiva de cuánto vale tu vida en ti, para tu entorno y para lo que tú provocas en otros. Y ahí ese es el verdadero valor para mí. Ok. Ujú. Ahora, una pregunta un poquito más profunda para cada una. La pregunta es, si hoy dejaras de ser la fuerte, ¿quién aparecería? Uf, yo te cuento, Javi, primero. Yo estoy segura que en ese momento, porque para mí la fuerte es tener un rol muy masculino, ¿no? Yo, cabeza de hogar, estoy llevando a mis hijos adelante y para mí el enfoque es ahí, ¿no? Sin embargo, de lo que he podido lograr y me puedo ver así, si esto fuera una constante, o sea, si ya estuviera en el género la constante, ¿no? De cómo hemos venido construyendo ese compañero de vida y digamos que él toma la fortaleza, porque nunca voy a dejar de ser fuerte, ¿no? Soy fuerte, pero digamos que dejo de tener el rol de ser fuerte o de aparentar ser fuerte, ¿no? Eh, Creo que mis bailes, mis cantos, mis momentos de relajación fueran mucho más extendidos. Hoy hago, lo que me gusta hacer, lo que me gusta servir, lo que considero que puedo aportar. Sin embargo, si ese rol, o sea, como sacaras ese rol, yo diría, ah, ya, como dicen muchas, no, ay, yo quiero a alguien que me mantenga. No es eso, es como esa sensación de seguridad y certeza de que estás y hoy me la doy yo misma, ¿no? Y pasa eso, pero seguramente si ese rol viniera, por decirlo como rol, yo estoy segura de que la Gaby que ya es artística, que ya es así como estoy siendo, fuese como que pusieras un turbo, ¿no? Eso. Si dejara de ser fuerte, ¿quién sería? Uy, no, creo que me quedaría en mi niñez, porque es como que pasaría viendo la vida así, es como, no juego, pero sino disfrutándola, viendo cada detalle y estando el para qué y el por qué y siguiendo investigando. Y creo que estaría en esa niñez porque un niño, sea cual sea la edad, va a tener fuerza. La fuerza porque dicen me voy a tal lado, entonces tienen esas ganas. Entonces sería una, me quedaría así como esa niñez, en esa soñadora, bailando, creando, eh, haciendo ballet. Una vez le pregunté eso a mi hija, le digo, "¿Y si dejaría de ser fuerte?" Le digo, sería una princesa, sí, en Huerta. Y me dice, mamá, las princesas, está Moana, porque yo la sumaba a la princesa y todo. Y me dice, está Moana. Moana lanzaba flechas. Entonces era como que, ah, ok. No todas las princesas son así eh, intocables, ¿no? Entonces, fue una pregunta realmente con ella que para mí fue el cable a tierra y vuelvo y conecto en que dejaría ser niña porque hay un análisis mucho más profundo que a veces el ser humano y mujeres vamos perdiendo, nos vamos desconectando de esa niña que llevamos dentro. Entonces, me quedaría en esa niña ahí. Ok, perfecto, gracias. Vamos a entrar al segundo escenario, al segundo estado, ¿no? Van a ser dos preguntas muy interesantes y muy fuertes. No es, por si acaso, anticipo esto antes de hacer las preguntas, no es una conversación contra los hombres, es buscar una conversación sobre relaciones más conscientes para tener construir puentes relacionales. Entonces, la primera es una pregunta interesantísima. Dice, ¿cuántas veces confundimos amor con aguante?
¿Cuántas veces? Quizás antes, muchas. Ahora ha bajado un poco, creo que el nivel, creo yo. Eh, pero todavía sigue habiendo la palabra veces, o sea, todavía existe, no es que se ha eliminado. De hecho, se conecta con lo que al momento, al principio mencionaba, con el silencio, la culpa, el miedo. Entonces, por eso muchas veces callamos, por muchas veces aguantamos y lo confundimos por amor, porque es como, sí, para mantener la tranquilidad, para mantener todo bien, y venimos en ese mundo nosotros mismos engañándonos, ¿no? Y siempre recalco, lo que hay afuera es lo que hay en mí. Entonces, si veo que todo, ¿por qué o sea, por qué se boicotea todo? Pues porque yo mismo lo voy confundiendo, ¿no? Voy confundiendo las cosas y realmente voy confundiendo que el amor no solamente es hacia otro, es con uno mismo. Entonces, cuando lo confundimos en que no, es que ya no hay amor, pero el amor empieza por uno mismo, o sea, el amor no está en otro, el amor está en nosotros mismos, en mí como mujer, y ahí es donde uno ya va ahí se va aclarando, ¿no? Porque el amor empieza por uno. Sí, Gaby. sí. Yo no te voy a decir cuántas veces confundimos amor con aguante, porque en mi vida lo que sucedió es que para mí el amor era igual a aguante, ¿no? Y descubrir que eso no era amor. ¡Uf! Y no solamente hablo de las relaciones que tú puedas tener con tu pareja, con tu esposo, sino de todo tipo de relaciones. Entonces, imagínate lo que yo fui creando a partir de un significado de amor es igual a aguante, ¿no? Es una tremenda, de nuevo, M-I-R-D-A, ¿no? Es un tremendo reguero y yo inclusive decía orgullosa, ¿no? Yo lo he dado todo, así, todo. Y como menciona Silvia, claro, o sea, ¿cuáles son los conceptos que realmente te sirven y te funcionan? Porque ese amor igual aguante no me estaba funcionando para nada. Yo tenía una vida en que en un momento paré y dije, ¿qué estoy haciendo? Esta no es la vida que yo quiero vivir. Y ahí empecé a cortar y a partir del corte, que digamos que ya había venido haciendo microcortes, me hice una gran pregunta poderosa que a mí me ayudó muchísimo, fue, ¿y si esto es así, qué rollo soy el que yo tengo aquí? Porque yo soy parte de esto. Porque yo, en mi santísima humanidad y mi santísima bondad, he creado esto? ¿Y cómo yo he sido partícipe? ¿Qué tengo yo que no estoy viendo? ¿No? Y ahí empezó un trabajo así, pero ¿no? Donde fui descubriendo qué es amor y qué cosas hay que aguantar o se eligen aguantar y saber que esto no es lo mismo. Y si estaba aguantando, ¿por qué yo lo estaba aguantando? O sea, ese aguante, ¿qué huecos míos estaban tapando? ¿No? O sea, verme llena de huecos y decir, ese aguante está aquí, está acá, está acá, está acá, está acá. O sea, todos los parches que tenía para poder amar con aguante. Ok, muy bien. Ahora, la siguiente pregunta es muy interesante porque yo se las voy a hacer a ustedes, pero también esa pregunta aplica para los varones. Pero en este caso ustedes la van a contestar, pero es una pregunta muy, muy interesante. Y la pregunta dice, ¿qué límite no hemos puesto por miedo a que nos dejen o nos juzguen? Creo que aumentar un poquito mi tono de voz. El hablar, en algún momento conocí y me recordaron palabras mágicas que tiene nuestro lenguaje, el sí, el no, el basta, eh, y de usarlas, de usar esas herramientas que las tenemos con un simple hablar, con un simple expresar, ¿no? Entonces, realmente el miedo a decir sí cuando otros dicen no, y el miedo a decir no cuando, cuando queremos decir no. Entonces, es más bien esa
en ese caminar por miedo a fallar. Creo que es un poco más hablar, al expresar el miedo a sentirme escuchada y más que nada por mí misma, ¿no? A expresar, en decir, y ahí me acompaña una frase maravillosa que siempre digo, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si lo digo? Eh, Algo que aprendí es, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Hasta que alguien me dijo, no, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y me quedo con eso, ¿qué es lo mejor en cómo me voy a sentir yo? Me conecto a las preguntas anteriores, es cuánto es el amor que tengo, porque todos tenemos diferentes puntos de vista, todos tenemos razón, digo yo, todo depende de dónde nos sentemos, desde qué puesto de espectador estamos y el hablar, el expresar. Creo que ese límite eh, quizás en algunos es verbal, en otro es visual, de actuar desde la acción. Entonces, es más bien, en mi caso, de usar mis herramientas fantásticas, decir sí cuando yo quiero decirlo y no también cuando tengo que decirlo. Entonces, por miedo a fallar, realmente ese es el límite. Gaby. Mira, en mi caso voy a cambiar un poco el por miedo a que nos dejen o por miedo a que nos despidan en el caso de las personas que trabajamos, ¿no? Sea el rol que tengas, seas asesor externo, seas una persona que está dentro de la organización, muchas veces no hemos puesto límite, ¿verdad? Por ese miedo, como decía Silvia, a ser despedido, inclusive a ser juzgado y que eso genere algo. Yo mejor no digo nada, ¿no? Porque si no aquí se arma. Hoy por hoy te puedo decir, Javi, que he creado líos conscientes en organizaciones donde no solamente que he puesto límites, sino es que he alzado mi voz, no en el sentido de alzar el tono de voz, sino he dicho lo que es necesario decir y poner en la mesa para poder revisarlo. Pero con el que no nos juzgue me estaba pasando que yo no estaba compartiendo quién estaba haciendo y qué estaba creando y cuáles eran los resultados, ¿no? Y como, bueno, ¿y cuál es tu amor hacia ti, hacia lo tuyo, a lo que verdaderamente es tuyo y cómo lo estás compartiendo, ¿no? Y así fue que nació Brilla, así nace Ama, así nace la promoción y el salir y el decir aquí estoy, ¿no? Y olvidarme, porque total, en mi caso particular, ninguna de las personas que yo puedo sentir que me juzgan ponen el pan en mi mesa, ninguna de ellas. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Sí me explico? O sea, ese obstáculo, ¿qué era realmente, no? Entonces, poder revisarlo y poder decir, aquí estoy y esto es lo que se requiere de mí para poder compartir lo que yo soy, entonces aquí estoy. Ujú. Gracias, gracias. Y como comencé diciendo, este bloque habla de relaciones más conscientes y la primera relación que tenemos que tener conciencia es la con uno mismo, como dijo Michael Jackson, el hombre en el espejo, en este caso la mujer en el espejo, de cómo nos tratamos, cómo permitimos que nos traten y cómo queremos ser tratados. Y también en el caso del hombre, bueno, esa pregunta es muy válida también, por el tema ¿Cuál de sería tu respuesta, Javi? Eh, posiblemente hace mucho tiempo el no decir las cosas completamente porque no tenía las herramientas para decirlas sin herir. Entonces Ujú, me las comía por no herir. ujú, Pero una vez que aprendí a decir lo que no me gustaba sin dañar, entonces comencé a decirlo de una manera más cariñosa y todo. Y bueno, y eso me ha funcionado. Y también ciertos límites donde hay momentos o lugares donde ya no pertenezco. Gracias, chao, hasta luego, que les vaya bien. Y mi camino va para otro lado. Y con la misma leviandad que entré, me voy, porque pues no, es lo que decías, ¿no? Llega un momento en que las personas bueno, yo tuve un mentor hace más de 25 años y él decía, si no estamos creciendo, estamos muriendo. Así ujú, tan radical. Claro, este hombre era un cubano que había sido balsero, entonces el tipo tenía cero tolerancia a cualquier cosa que no sea excelente porque él te ponía
sea, tú le decías, no, es que mire, estábamos en una certificación de coaching, la primera que tomé. No, que el deber no pude traerlo y él te decía de qué te ibas a morir. Pero claro, había que entender su realidad. El hombre estaba en una balsa cruzando ahí para llegar a los Cayos de Miami y agarrarse de las piedras y escapar de un régimen. Entonces, eh, no tenía ese proceso de que es que está lloviendo y me da frío y es que el perro se me comió la tarea. Bueno, una serie de cosas. Entonces, nos enseñó a justamente poner límites, pero también nos enseñó a poner límites sin herir al otro, ¿no? O sea, sin dañar. Bien, vamos a entrar al entorno número 3, que es un entorno que aquí todas las presentes, ah, así sea la manito virtual, van a tener que levantar la manito porque la pregunta es universal, especialmente, bueno, especialmente ahorita porque estamos hablando de las mujeres, pero en los hombres, la pregunta que voy a hacer es normal para que la contestemos. El tema 3, el entorno 3, habla de salud y energía. Y la pregunta número 1 dice, ¿qué síntoma físico estamos normalizando que en realidad es un grito del cuerpo? Wow, maravilloso. El cuerpo habla lo que la mente calla. Y ahí puedo decir que en las mujeres, los famosos cólicos menstruales, los famosos, o cuando dice, uy, ya estoy llegando en tema de la menopausia y todo, entonces lo empezamos a tomar como procesos femeninos o procesos de mujeres. Entonces, lo veo más por eso, o sea, en el cólico, en los famosos quistes, en todo lo referente a la mujer, ¿no? Que es la identidad de una mujer. Entonces, realmente lo veo por eso, o sea, el cuerpo se manifiesta, como yo digo, es como que la campana que está diciendo, oye, yo también existo, aquí estoy, siente el dolor. Entonces, se manifiesta como un cólico. Yo voy, solamente voy a sumar a lo que dice Silvia, justamente ahí en ese punto, en la casa, en el hogar de la mujer, es donde efectivamente veo una desconexión y con Javi hemos tenido esas conversaciones y Javi también es un tema que lo maneja y me encanta y gracias Javi por difundir, ¿no? Ese mensaje de cuidado sobre nuestros ciclos. En mi caso particular, siempre es algo distinto porque como uno, como tú dices, no va evolucionando y se va dando cuenta que vas normalizando y que no te has dado cuenta y ahora que te toca en el siguiente nivel. Y el último que tuve que había normalizado y yo ni siquiera sabía, ¿no? Que te lo compartí, Javi, fue este dolor en la columna que ni siquiera sabía que lo tenía. No, hasta que me pusieron una droga ahí, o sea, como un spray, que para mí es droga porque no consumo muchos fármacos. Y yo así vi que, así como que veía que me moría, así por un instante, y fue así como que súper impactante. Y la doctora me dice, tienes la espalda mal, ¿no? Y yo, ¿qué? No, había normalizado tanto mi dolor de espalda que ni siquiera sabía que me estaba doliendo. ¿No? Y a partir de eso fue una serie de cosas que vinieron porque, claro, uno ya entra en cierta edad, ¿no? En que la menopausia, la perimenopausia, los cambios hormonales y todo, todo lo que estás sosteniendo, que era lo que estábamos conversando, te puede llevar a normalizar porque tú tienes que seguir, tú tienes que proveer, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que hacer esto, o sea, tienes que lograrlo y tu cuerpo está ahí en modo supervivencia, ¿no? Haciendo eso. Hasta que en algún momento ya a mí todos los botones, triqui, tiqui, 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 o sea, ya era una cosa que si no iba, como no ibas a pits, ¿no? En Fórmula 1, o sea, no vas a pits a cambiar las vainas, no puedes seguir compitiendo, así de sencillo. Y eso es lo que a mí me ha pasado con este tema de la sintonía o los síntomas físicos que a veces no son síntomas siquiera, no los ves hasta que ya explotan todos los botones, ¿no? Eh, Toda la carrocería. y aquí le quiero hacer una pregunta a todas las damas presentes. Y solamente, aunque no prendan la cámara, pongan una manito virtual. ¿Quién ha tenido en la parte media de la espalda, es decir, al nivel de las costillas atrás, en las vértebras dorsales? ¿Quién ha tenido un dolor continuo, permanente, o tiene un dolor y toma una Pronax y ya se me quita, y toma una pastillita y ya se me quita? Pero ¿quién ha tenido un dolor exactamente ahí? O tomando como la espalda,
¿El dolor está exactamente en la mitad o está por la nuca o está hacia las lumbares? Son tres niveles de posición. ¿Quién ha tenido algún dolor en uno de esas tres posiciones? Un dolor constante. Naomi, gracias. ¿Puede Pero poner el en el chat? dolor y que ha tomado la Pronax, tú dices. Sí, Diana, ok. ¿Puede poner en el chat, por favor, en qué parte de la espalda? Si es cuello, ya, O sea, yo en te puedo decir que diciembre a mí lo me ha tuvo. dolido, Ya, después pero se no pasó, tomo eso. sí. Espalda baja, Naomi, perfecto. Yolimar lo tuvo en diciembre. ¿En qué parte de la espalda? Mitad de espalda baja. Ok, listo, perfecto. Ya. ¿Alguien tiene exactamente en la mitad de la espalda algún dolor o conoce a alguien, alguna mujer, algún hombre que tenga un dolor continuo justo en esa parte de la espalda? Que no puede sentarse en cualquier silla, que tiene que estar siempre con algún almohadón para sentarse bien. ¿Conocen a alguien? Su suegra. Listo. Ya, voy a explicar. Solamente para amplificar este pedacito aquí. El dolor, y lo voy a contar porque yo lo tenía. Yo tenía un dolor exactamente en las vértebras dorsales, en la mitad de la espalda, exactamente ahí, que no se iba. Yo lo tuve por muchos años. Yo tomaba Vioxx, era la única pastilla que me quitaba el dolor. Es una pastilla que después quitaron del mercado porque tenía efectos secundarios terribles, pero yo me tomaba eso y el dolor desaparecía. Eh, y cuando estuve en este proceso de transformación personal, me quitaron ese dolor en un proceso que fue, lloré, tiré al suelo, me pasó de todo. Resulta que el dolor crónico en el centro de la espalda es nuestra necesidad de controlarlo todo. Cuando usted suelta o se lo quitan a las buenas o a las malas, como me pasó a mí, la necesidad de controlarlo todo, el dolor se va. Eso me pasó a mí en el 2009. Hasta el día de hoy no tengo ese dolor jamás, porque solté. O sea, yo era una persona muy estructurada. Yo no me podía poner ropa que esté arrugada. Tenía que estar todo controlado hasta lo último. No podía yo hacer nada aleatoriamente o espontáneamente porque todo estaba encajado. De hecho, en una oficina que yo trabajaba, se me, se me burlaban que decían que yo dormía como Drácula en un ataúd, ya peinado y ya planchado y que me levantaba solo para trabajar. Así era el nivel. Entonces, es un grito del cuerpo, pero ay, ¿será que dormí mal? Si es en el cuello, en la parte de aquí arriba, usted está cargando el peso de alguien más, ¿sí? Igual si es en la espalda baja, está cargando el peso de alguien más. Si ustedes miran, por ejemplo, el perfil, el biotipo de las mujeres de la sierra en el páramo, que tienen familias grandes y todo, ellas son encorvadas y caminan encorvadas aunque no estén cargando nada. ¿Por qué? Porque cargan a la familia encima. Son mujeres muy trabajadoras, pero que a veces el esposo o el marido es borracho, no ayuda y carga a la familia encima. Entonces, este, son detallitos, ¿ok? Ahora, pregunta siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que tu energía fue prioridad? Javi, antes de contestarte esta pregunta, me están escribiendo que creo que alguien está en la sala Ya, ya, esperando que la seque. Ah, ya ya, está, ya está. ahora sí. ¿Cuándo Ahora fue sí, la volviendo a la última vez pregunta. que tu energía fue prioridad? Hoy, justamente cuando me reía y da risa porque ahora literalmente lloro de la risa, ¿no? Anteriormente me reía, pero ya, y me pasa que ahora cuando me río tanto, se me forman aquí en los ojos como cuando no ha llorado. Entonces, hoy día me preguntan a mí, ¿y ya, ¿y por qué estabas llorando? No me he dado cuenta que tenía esta manchita aquí en el ojo, ¿no? Y yo, solamente de que me lo preguntaron, me reí. Y yo le digo, no he estado llorando, o sea, pero lo asocian, ¿no? Entonces me reía y yo decía, yo le dije, "No, ahora estoy yo, no sé, se me hace así, pero por reírme". Y alguien me dijo, estás riendo desde el alma, ¿ya? Entonces, porque estaba riendo, sí, entonces yo digo que es mi energía realmente, o sea, hoy día lo pongo, lo disfruto y me río por eso, entonces fue hoy. En mi caso, Javi, es algo que voy cuidando minuto a minuto, ni siquiera podría decir hoy.
Es algo que voy aprendiendo herramienta tras herramienta tras herramienta. No sé si todos saben, pero yo me despierto 5, meditación, ejercicios después de las reuniones, como tú bien lo dices, ¿no? La columna, el estado de estar sentada, tal vez todo el día por el mismo ejercicio y servicio que entrego. Pues aquí tengo una bolita medicinal y tengo mis cosas como para poder ir cuidando mi energía y la del entorno. Entonces es algo que constantemente y cada vez más estoy muy presente cuidando porque soy ser humano, o sea, no es que no lloro, no es que no río, no es que no me estreso, no es que no siento la carga, no, no es eso, es que voy aprendiendo cada día a cuidarme mejor. Ok, perfecto, gracias. Vamos a entrar al escenario 4. Son 5, vamos a entrar al 4, habla de bienestar emocional. Entonces la pregunta directa, porque esta es directa como aguja en inyección, La yugular, a la yugular. exacto, ¿quién te sostiene a ti cuando tú sostienes a todos? ¿Quién me sostiene a mí? Dios, mi creador. Realmente es, yo diría, y siempre lo digo, ¿qué sería mi vida si no lo tuviera? Yo, Gaby, yo, yo. yo mismo y mi persona. Yo mismo y mi persona, efectivamente, al igual que Silvia, creo en un Dios, creo que la conexión y la relación que tengo con Él me nutre. Sin embargo, yo reconozco en mí que con la pregunta así a nivel terrenal, ¿quién me sostiene a mí cuando yo sostengo a todos? Cuando tú dices, todos los hijos se te enferman y mágicamente la madre es la última que se enferma, ¿no? Sin embargo, yo tengo la bendición de haber creado unos hijos maravillosos, junto, como tú mismo me dices, que ya lo perdoné, a mi ex amado esposo, ¿no? Y tengo la bendición de que mis hijos, cuando yo, por ejemplo, caigo en esto, porque no es que no caigo, me enfermo, me da una faringitis, me da un algo, mis hijos amorosamente y sobre todo en nuestros días de nuestros ciclos menstruales, nosotros aquí tenemos una costumbre de cuidarnos. Entonces nos partimos o cómo sería, reasignamos los roles, ¿verdad? Para que la persona que está en ciclo sea cuidada más amorosamente y no tenga las responsabilidades que solemos tener. Entonces, ya sabemos que cuando alguien cae, el resto cuida, y cuando estamos en ciclo, pues también. Entonces, eso, Ok, ese, perfecto. ese es ese es mi sostén. ¿Y el gato? Y O el la gata. gato, y José María que por ahí viene, Ya. y el otro gato. Bien, la pregunta siguiente de este entorno es, ¿qué emoción has aprendido a esconder para poder seguir funcionando? He escondido muchas emociones. O sea, si ponemos un edificio, creo que mi cuerpo ha acogido muchas emociones y una de esas es la tristeza, y la culpa. O sea, poniéndolos así, ¿no? Serían ahí. Y son las que han estado viviendo en mí, me han estado acompañando. Hoy, hoy las tomo, ya son mis amigas. Antes se podrían ser, en algún momento se fueron como que las que me descuadraron mis órganos quizás, porque las emociones se me alojaban que en mi hígado, en mi tiroides, y, y hoy las acojo como mis amigas para, porque son parte de mi proceso y de mi crecimiento, de mi transformación por el reconocer, ¿no? Reconocer y aceptar que es justamente algo que a veces nos da rabia y nos da coraje hacerlo. Entonces hoy agradezco de que las tengo y que gracias a ellas pues estoy en ese camino que voy transitando. Gracias, Silvi. Pregunta más interesante, Javi, porque eso como que he aprendido a esconder, creo que aprendí a esconder muchísimas, ya, porque esto del perfeccionismo se tenía que dar. Entonces ahí tú vas jugando, ¿no? ¿Cuál vas escondiendo en qué situación? Pero hoy por hoy te podría decir que estoy desaprendiendo, ¿no? Estoy desaprendiendo a esa costumbre que se engendró por lo que compartí al inicio. Y, y hoy soy, simplemente la gestiono, que es diferente, ¿no?
Tú aprendes a gestionar las emociones, aprendes como tú mismo nos estabas compartiendo, aprendes a decir lo que está pasando en ti, no desde el tú, sino desde el yo. ¿No? Yo me siento así cuando tú, y me gustaría que la, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no hay momentos en que pegue un grito, ¿no? Soy madre y soy ser humano, eso no quiere decir eso, pero cada vez voy como mejorando. Ah, hice esto, chuta, ya, y enseguida como corregir. O sea, creo que esa es otra dinámica, ¿no? Poder despertar la emoción de tal forma en que te des la oportunidad de errar, pero también reconocerte la capacidad de corregir ante el error. Ujú. Perfecto. Además, hay un tema interesantísimo, como bien mencionó Silvi, cuando yo escondo una emoción mucho tiempo, porque una cosa es que yo quiera decir algo y no pueda porque no es el momento adecuado y me aguanto, pero cuando escondo la emoción mucho tiempo, la emoción busca dónde vivir y va a vivir en uno de nuestros órganos. A veces en los músculos, a veces en las vísceras y a veces en el sistema nervioso dependiendo de la emoción que esté, digo, dependiendo de donde le demos chance de vivir. Entonces, busca glándulas como la tiroides, busca el vaso, busca los puntos de, sistema linfático, de repente nos inflamamos, no sabemos por qué, que drenaje linfático, sí, pero es que podemos drenar la linfa, pero eso tiene un origen adicional emocional. Bien, vamos a entrar a la última fase que el último escenario que es propósito y economía personal. Y la primera pregunta dice, ¿tu forma de generar dinero te da libertad o te mantiene en supervivencia? A mí, mm, diría que me da la libertad porque con la libertad, o sea, con eso puedo construir realmente. No, no lo veo como supervivencia, como una obligación, o sea, como, sino que desde el agradecimiento se va generando este, esta energía, porque realmente considero que el dinero es una energía, ¿no? Hoy en día, pues con una transferencia estoy pagando, entonces es dinero. Entonces, es energía, pues, y realmente lo transformo desde el agradecimiento que me da la libertad, pues, incluso de escoger qué adquirir, qué no adquirir. Entonces, sí lo veo como parte de la libertad, más no de la supervivencia, como para no conectarme con esa obligación o esa resistencia y con la misma rabia que la comentaba anteriormente, de que si no tengo algo en ese momento, me puedo frustrar. Entonces, como que todo fluye y que nada influya y me conecto así con el tema del dinero, de generar dinero, ¿no? Ujú, Ay, para mí, no me había dado cuenta lo poderosa, así que es esta pregunta. Porque para mí la forma de generar dinero responde a primero mi definición de cómo quiero vivir, ¿no? Entonces fue ahí cuando elegí, por ejemplo, mis hijos el tipo de estudios que deben de realizar, ¿no? Por el tipo de vida que yo quiero vivir. Y eso ha permitido que yo hoy trabaje y viva en la Tacunga, ¿no? Que quién dice quién vive en la Tacunga. A mí aquí me preguntan así, ¿qué hace una mona viviendo en la Tacunga, ¿no? Y más allá del trasfondo personal que pueda tener eso, es este estilo de vida de poder decir, bueno, nos queremos ir 3 semanas a tal lado, nos vamos, ¿no? Y mis hijos no dejan de ser responsables en sus estudios ni tener esa educación, ni yo dejo de trabajar si así lo quisiera. O sea, es como estos momentos, ¿no? De poder tener la flexibilidad de decir, hoy estamos aquí, mañana no sabemos a dónde nos lleve el viento, ¿no? Y para mí era así, o sea, ese era el estilo de vida que yo quería, de no sentir que estoy atada a una estructura porque me llegué a sentir así, una estructura educativa, una estructura de empresa. Y entonces, ¿qué hacía yo? Entonces, ¿cómo yo me hago responsable? Entonces, a partir de esa definición viene de cómo yo voy generando dinero. En algún momento José María estuvo mal y dije, rayos, tengo que hacer algo distinto porque si yo no estoy para él, ¿no? Que para mí es una responsabilidad primaria cuidarlo y atenderlo, ¿quién rayos genera el dinero?
¿sí? Entonces, esas situaciones que uno las podría ver súper drásticas son esas bendiciones que vienen así como Luji. ¡Trun! Gaby, date cuenta de esto, ¿no? ¿Cómo quieres seguir viviendo esto de aquí? Tú quieres disfrutar de tus hijos, entonces, ¿qué vas a hacer para poder seguirlos disfrutando de la forma en que quieres tú disfrutarlos? De hecho, nosotros, por ejemplo, los días de nuestros cumpleaños nos vamos a la naturaleza y eso significa un día Reflexión. miércoles, un día martes, el día que sea, ¿no? Pronto va a ser el cumpleaños de la segunda, después es un miércoles y todos sabemos que ese día no hay nada en agenda, ¿no? Porque ese es el compromiso primero, primario, eso es lo que yo quiero vivir y arreglo todo para eso y acorde a eso genero el dinero. Entonces, en conclusión, lo que yo te diría es que me da libertad. Eso no quiere decir que no tenga momentos en que me sienta en modo supervivencia, pero mayoritariamente me siento con mucha libertad. Ya, perfecto. Y es por eso una cosa muy importante, es la forma de que está constituida la pregunta, porque no habla de cantidad, habla de la Exacto. forma. Y la Ujú. Así es. supervivencia no es que yo no tenga para comer, es un estado mental de Sí, sí, que sí. yo, Exactamente. porque hay personas que pueden ganar 1 millón de dólares y y sentirse pobres, sentirse que no les alcanza. Y hay personas que pueden ganar 1.000 dólares y sentir que les alcanza, porque es un tema de estado mental. Como bien mencionó Diana, dicen, me encanta mi trabajo y eso le da libertad de expresar y hacer cosas que hacen sentir bien, ¿verdad? A veces el tiempo complica, pero es un estado mental, porque nunca pregunté Javi, cantidades. y es Yes. que ahí lo conecto, y ahí lo conecto a la raíz, que es el amor. Porque cuando tú haces las cosas con amor y no con pretensión, eh, todo va fluyendo, ¿no? Entonces te va dando esa libertad de que lo estás haciendo porque quieres hacerlo, no por esa obligación como el tema de supervivencia. O sea, es como que tengo que ir a trabajar, sino más bien es, sabes que me encanta, lo amo y creo que vas a tener esa libertad, libertad en decidir, libertad de hacer, de crear. Entonces, por eso digo que te genera también la libertad, porque lo conecto con el amor, no con la Ujú. pretensión, que a la final, pues es lo que a veces te lleva a la supervivencia. Exactamente. Y si yo cambio la palabra supervivencia al hacer una pregunta más amplia, ¿verdad? Cambio la palabra supervivencia por carencia, ya el significado cambia completamente, porque una persona puede tener la refrigeradora llena de comida, la cuenta de banco llena de plata y vivir en la carencia, porque la carencia es un estado mental, ¿ya? Eh, y hay personas que pueden ganar no mucho, vivir con o aprender a vivir con lo que tienen y vivir en abundancia, Ujú. ¿ya? Entonces, ese es un tema, y eso está, bueno, eso está escrito en un librito que se escribió hace como 3.000 años, que mucha gente lo sigue, y ahí está clarito que las cosas son de esa manera, porque es la forma de ver el mundo, como decía Silvi, el observador. ¿Cómo es mi observador? Porque de acuerdo a cómo es mi observador, yo voy a ver las cosas con un lente de un color o de otro. Ahora, hablando de esto, última pregunta de la noche. Si no tuvieras miedo al juicio o al fracaso, ¿qué empezarías hoy? Si no tuviera miedo al juicio y al fracaso, ¿qué empezaría hoy? El estar aquí es, es lo que empezaría a hacer. O sea, en ese proceso de transformación, así como desde el miedo, que en algún momento se habitó en mí, ahora es es mi retador, el que me desafía, eh, es transformar a otras mujeres, el crear realmente. ¿Qué empezaría hoy eso? A crearlo a seguir creando, mejor dicho, porque ya creí en ese miedo que si estaba en mí era justamente para desafiarme y justamente crearía ese mismo camino para desafiar a otras mujeres a, a transformar. Ok, muy bien, gracias, Silvia. Maravilloso, Silvia, gracias por compartir esto. Bueno, yo sigo trabajando en el miedo y en el juicio al fracaso porque para mí eso es continuo, no puede ser un estado, porque hay propuestas y propuestas y creo que hoy por hoy, después de toda la diversidad de cosas que he decidido emprender, es como puedo decir, ah,
Estoy segura que le estoy quitando el miedo al juicio o al fracaso. Estoy segura que estoy en ese camino, ¿no? Totalmente, porque tú, Javi y Silvi saben el abanico, ¿no? De cosas que estoy liderando y claro, yo digo, bueno, ya. Es como quien dijo miedo, ¿no? Perfecto, gracias. Ahora es bien interesante porque yo voy a contestar esta pregunta o a cerrar, hacer un wrapping con algo que mencionaste, Gaby. Voy a separar la pregunta en dos. Una, el juicio. Pero los que me juzgan no pagan mi cuenta. El día que usted me pague el agua, el luz, el teléfono y el comisariato, ahí conversamos. Y el fracaso, y eso es una cosa bien interesante que yo converso, ayer tuve una mentoría con una queridísima amiga mía, que es psicóloga, pero a todas las personas que son de habilidades técnicas en el sentido de psicólogos y que no son comerciales, nunca les enseñaron el no. O sea, tienen problemas con el no. A los comerciales, no, lo primero que nos enseñan es, usted ya tiene el no en el bolsillo, vaya, busque el sí, porque el no ya lo tiene en el bolsillo. Pues el fracaso para el que es comercial ya lo tiene en el bolsillo, ya es de todos los días. Que me digan que no, ya, busco otro. Pero claro, es diferente cuando no se ha entrenado así. Entonces se ve como el fracaso como no sirvo para nada, cuando en realidad el fracaso es, de esta forma no me funcionó, vamos a buscar otra. Y de esta forma a lo mejor sí me funciona. Es tan sencillo y tan complicado, porque si no, no tenemos la mente seteada para eso, sí nos vamos a estrellar. Y ahí viene justamente lo que ustedes hermosamente están construyendo, que es poder ayudar a las mujeres a que entiendan que si algo no está saliendo bien en este momento, no es porque la persona sea inútil, es porque no es a lo mejor la fórmula y no es el camino. Intento hacer el flan, voy a adivinar, voy a lanzar esto, intento hacer una comida igualita que mi mamá y yo soy una jovencita que recién está aprendiendo a cocinar. No va a salir pues igual, no va a salir igual. Si incluso hay la situación donde el esposo le dice a la esposa que ya son gente adulta, sí, cocinas rico, pero no como mi mamá. Y hay peleas por eso. Pero claro, porque es el proceso de aprendizaje que hay que vivir. Pero lo que hay que evitar es que ese proceso de aprendizaje que va a tener algunos tumbos Así es. nos pierda el valor, nos baje nuestro valor personal. En lugar de pensar, uy, no sirvo para esto, es, uy, esto no salió, la receta no me salió, voy a cambiar la receta la próxima vez, pero no es que yo no sirvo. Y ahí está la clave de ama, de llegar al punto ese, ¿no? Entonces, hay un Javi, manifiesto muy antes de que bonito. vaya el siguiente punto, déjame Yes. sumar algo ahí, que es a mí, y gracias por dividirlo, porque aquí hay algo que yo considero poderoso para compartir. El punto del fracaso, una de las mejores formas que a mí me ha ayudado a no verlo de esa forma como fracaso, es verlo desde la creación, desde ese diseño, creación y quién está disponible para crear conmigo. O sea, como hicimos esto con Silvia. Silvia me lo dijo, yo le dije, ya está creado, ya existe. No, vamos, adelante. O hay otros proyectos en que yo llamo y le digo, tú tienes estas características, tú eres esto y yo quiero crear esto nuevo contigo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podemos crear? Y efectivamente, como tú dices, hay gente que te va a decir, no, muchas gracias por bendecirme porque cada decisión o cada no que tú tengas es una bendición porque tal vez por ahí no es, como decía Silvia hace un rato, ese no es el momento, no es el aprendizaje que te corresponde o tantas razones que uno no puede imaginarse y el trabajo ahí es confiar que eso te está siendo dado por una razón mayor que tal vez estos ojos en este momento no son posibles que te lo permitan ver, ¿verdad? Entonces, para mí ese manejo del fracaso, la mejor herramienta que tengo es esa, o sea, el llamado a la creación y a la co-creación. Ujú. Y Gracias, algo Javi. que les quiero acotar desde mi punto de vista a todas las personas cuando ingresan a la compañía, yo tengo una frase y yo les digo bienvenido a la casa del terror, porque en cada paso encontramos fantasmas y los fantasmas de hoy no serán mañana.
pero ya depende de nosotros si nos asustamos o los desafiamos, ¿no? Entonces siempre le he dicho bienvenidos a la casa del terror, ¿no? Porque vamos a encontrar fantasmas, ¿no? Y ahí es donde el fantasma dice, ay, es que me dijo que no haga esto, entonces nos volvemos el victimismo, pues, por nuestros amigos fantasmas. Entonces, esa es una frase que siempre se la digo a toda persona que ingresa a la empresa. Y a veces los que ya están dicen, tanto recuerdo esa frase, porque es verdad, los fantasmas de hoy, que tenemos hoy, el día de mañana ya no serán. Entonces, cuando hemos transitado por ese camino y los hemos reconocido, los hemos acogido y también les hemos abierto la puerta y muchas gracias por llegar a mi vida, porque si llegó, llegó por algo, ¿no? Entonces, estamos acompañados de pequeños fantasmitas. Además de que es un seteo mental, o sea, yo lo veo interesantísimo porque es un seteo mental. Es decir, si yo compro un ticket para ir a ver una película de terror, yo ya sé lo que va a pasar. O sea, no es que voy a ver una comedia. Diferente es que yo diga, voy a ver una comedia y me aparezca de repente un monstruo en la película. Entonces, cuando me preparan para lo que yo voy y yo ya sé a lo que voy, es decir, no es que la compañía es mala, es que hay cosas que solucionar porque las compañías están hechas de personas y las personas tenemos un universo único y a veces nos cuesta cambiar. Hay mucha resistencia al cambio. Hemos trabajado con Gaby, llevamos trabajando en esto creo que 2 años, casi 3 años ya en Ah, la sí. resistencia al cambio. Pero bueno, entonces para cerrar un poco, tenemos un manifiesto de lo que es AMA. No sé si Gaby tú lo vas a leer, tú lo tienes, tú lo Entonces, vas a leer. sí, o Silvia, ¿tú lo tienes a la mano o lo leo yo? Yo lo tengo a la mano, Yo pero también lo tengo, todos los tenemos. Bueno, Tenemos la vamos una oportunidad línea de por decir, cada uno, ¿ya? ustedes son las creadoras, léanlo. Ustedes, Una parte y tú lees otra, Silvia, ya. ya. ok, No nacimos para sobrevivir, nacimos para nacimos habitar nuestra vida con conciencia. No estamos aquí para competir con los hombres, estamos aquí para integrar. No estamos aquí para sostenerlo todo, estamos aquí para sostenernos primero. ama es un regreso a nuestra identidad, a nuestro cuerpo, a nuestros límites, a nuestro propósito. No para convertirnos en alguien distinto, sino para recordar quién realmente somos, quién realmente éramos antes de empezar a resistir. Y hoy esto es una invitación a conectar con ese ser maravilloso que hay en cada una de ustedes, así como salió ese momento de que quiero crearlo porque es parte de mi propósito. Hoy me siento así con un gozo grandísimo, con un gozo porque en algún momento en el 2023 encontré mi propósito y encontré el propósito a la edad que tiene, uno dice, wow, ya sé para qué estoy aquí. Y el estar aquí construyendo este espacio para las mujeres, porque nosotros somos ese ser divino, de hecho, somos así privilegiadas y más aún en este mes me siento feliz, feliz de construir este camino para ustedes, por ustedes y también por mí, porque es parte de mi propósito. Cuando nos reconocemos y aceptamos que estamos haciendo nuestro propósito, decimos, bingo, disfrutamos este camino y este viaje que se llama vida. Gracias, gracias, Así que Silvia. Gaby, Gracias. gracias. Gracias, Gaby. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, como lo hemos experimentado, esto no es una charla inspiradora, esto es un compartir desde quienes nosotros hemos estado siendo y cómo hemos tomado responsabilidad de eso para redirigir el barco y decir, esto es lo que queremos ser, ¿verdad? Y serlo. Entonces, la invitación es a 4 encuentros. El 21 de marzo tendremos el primer encuentro aquí con nuestra anfitriona Silvia, ¿verdad? A las 8:30 de la mañana y la idea es que sea un proceso donde nosotros, como bien también lo dijo Silvia, veamos primero la identidad y la autoestima, que es muy importante, es una buena base para revisar y poder ahí mover algunas cosas que nos permitan accionar, porque el llamado siempre va a ser a accionar, porque cada una de las mujeres que participa de esto de aquí ya es perfecta, ya es suficiente, ya lo es todo, es ponerse otros lentes y comenzar a hacer pequeños ajustes para esa visión de lo que yo sí quiero ser. Es eso, ¿no? Es ese ajuste.
De ahí vemos relación con el cuerpo y la energía, que lo hemos conversado aquí, todos esos dolores que se almacenan en nuestra casa, que es nuestro útero, o en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces es cómo somos nuestras mujeres, cómo es nuestro ciclo, ¿verdad? Y ahí vamos a tener la compañía, esa sorpresa de alguien que es poderoso a su edad, que tiene mucha sabiduría respecto a eso, que ha venido caminando tal vez desde los 13 años en esto de aquí, y hoy tiene 18 y nos va a compartir eso poderoso, la relación con el otro, porque nuestra relación con nosotros mismos obviamente va a influir en nuestro entorno, a ese poner límites que muchas veces, como Javi lo decía y como yo también lo reconocí, no sabíamos cómo hacerlo sin herir, ¿no? No hemos sabido, entonces no nos quedamos, no nos metemos ahí. Entonces, ¿cómo irlo haciendo? Y esa relación tan bonita con el dinero y el propósito, cómo, cómo converge y cómo todo eso se integra. Entonces, son 4 momentos que nosotros estamos seguras de que cada una de ustedes será infinitamente bendecida, ¿no? Tú serás bendecida asistiendo a esto y nosotros pues triplicaremos bendiciones por atrevernos y ser valientes a compartir estos procesos que nosotras mismas pues también hemos ido atravesando. Y Eso. también hay que recordar, que no será nada de teoría, porque ya está comprobado que todo lo que hemos aprendido en la universidad y al momento de estar en la práctica decimos, pero esto no me lo enseñaron. La práctica es otra cosa, es el complemento de la teoría, entonces será un trabajo donde se va a, valga su redundancia, a trabajar de una forma interna, de una forma real, de una forma honesta y sobre todo con nosotros mismos, desde la conciencia, desde ese querer y desde ese amar. Por eso es el nombre Ama, por ámate, yo le decía a Gaby, es ámate, amamantar, amar, amarse. Es un nombre tan grande y que encierra muchas cosas. Entonces, es por eso que estamos aquí y gracias a ustedes por estar aquí escuchándonos. Si algo de lo que hemos hablado les ha resonado, les hizo así como que clic y hasta se pudieron haber quedado así como que, interesante pregunta, no lo había pensado. eh, es, es un clic también para estar con nosotras en estos encuentros. Son 4 encuentros, paulatinamente, pues no van a ser frecuentes, así que cualquier cosa, cualquier duda, inquietud, pues es momento de ponerse ustedes en prioridad, porque este es un regalo para ustedes. Recuerden que si ustedes no se priorizan, pues nadie la va a priorizar. Siempre he dicho, el exterior es nuestro eco. Si afuera hay mucho ruido, es porque es el ruido que hay en nosotros. Así que chicas, muchísimas gracias. Para mí es un reto estar aquí. Gracias Gaby por estar en ese tobogán. Yo estaba ya en la puntita y Gaby estaba atrás en el fondo, como que ahí voy. Y yo sabía y pum, me empujó. Y gracias Gaby también por este reto, porque todo en el camino, esto fue el tobogán, por estar acá. Gracias por ser parte de esta maravillosa creación y gracias a todas las chicas que se unieron a este encuentro, a este conversatorio entre Gaby y yo, y esperamos que esas preguntas pues hayan resonado en ustedes. Gracias Silvi, gracias Gaby por este tiempo, por la creación de AMA. Gracias a las damas participantes. Una cosita última antes de cerrar y de dejar de grabar y despedirnos. Un detalle, ahora que viene el 8 de marzo, un detalle importante para que ustedes eduquen a sus compañeros de trabajo o a sus parejas por el 8 de marzo. El 8 de marzo es un día de conmemoración, no es un día de celebración. ¿Cuál es la diferencia? Se conmemora cuando alguien tuvo que morirse para lograr algo. Se celebra cuando es un cumpleaños, un aniversario o alguna cosa feliz. El 8 de marzo no es un día para hola, te mando bombones, eres guapa. Eso es el resto del año. El 8 de marzo se conmemora la muerte de un montón de mujeres que lucharon por derechos laborales dignos y que fueron encerradas en una fábrica y que fueron incendiadas vivas. Y que fue una masacre, una cosa terrible. Entonces, el 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora. Eh, no es un día para que sus parejas
o sus compañeros les digan, estás guapa, te ves bonita, para eso está el resto del año. Es un día de reflexión de cuánto se ha logrado, cuánto falta por lograr todavía, y cuánto eh, podríamos entre todos, que estemos conscientes, ayudar a que la mujer tenga una equidad salarial, un trato digno y condiciones de trabajo eh, dignas y dignificadas. Entonces, solo quería eso, porque yo me pasa cada 8 de marzo que veo en los chats florcitas y caramelos y bombones. Estamos muy perdidos de qué significa el 8 de marzo. El Día de la Madre es otra cosa, pero el 8 de marzo muchas mujeres murieron incendiadas, encerradas en una fábrica. Les cerraron la fábrica y les prendieron fuego. Y era una fábrica de ropa. Imagínense cómo se quemó eso. Porque pedían tiempos de descanso, tiempos para ir al baño y mejor trato laboral. Entonces, solo eso para educar cada vez más a las nuevas generaciones y a los varones que debemos entender el esfuerzo de ser mujer. Nosotros no entendemos lo que es un cólico menstrual. Ustedes lo van a tener durante 40 años aproximadamente. Eso no nos duele eso. Si nos da gripe, ya comenzamos a ver la luz al final del túnel, con gripe. Pero ustedes tienen eso cada mes. Entonces es diferente hasta que podamos entender y comprender y llegar a una madurez. Pero bueno, hay un camino que hay que trabajar. Así que si Quiero hay alguna terminar, pregunta, que, consulta, déjeme un ratito poner el stop ok. recording.